Tenés que decir algo. ¡Ah! De nuevo. La brecha digital. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Por qué es? ¿A dónde vamos y quiénes somos? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el día de hoy vamos a hablar de la brecha digital. Ese espacio donde uno dice como, espera, porque hay personas que saben usar computadores y hay personas que no saben usar computadores. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quién la inventó? De eso se trata el día de hoy. Bueno, porque de hecho había algo que yo te quería preguntar un poco, porque me ha pasado mucho en la oficina de... no sé por qué este último mes como que ha sido muy evidente para mí como la brecha tecnológica. ¿Ya? No tanto en un tema de... Pero un tema es, ya, yo sé usar estos programas, usar internet, pero yo lo noto mucho en la gente como por la actitud. Como que hay gente que no sabe usar tecnología, no tanto porque nunca se le enseñan, sino como que no aprenden por su cuenta. Porque no quieren aprender. O sea, no quiero juzgarlo, pero me pasa mucho que digo como, yo en esta oficina soy el experto en toda esta materia sin ser como... Realmente un programador. Claro, sin ser el gallo de TI, pero soy TI porque nadie se dedicó a aprender como... No sé, el otro día me pasó que fue como, a ver, ¿dónde tienen como todos los archivos históricos y esas cosas? Y era como, acá hay un disco duro externo. Y hay un Dropbox. Qué desastre. No, y hice el trabajo de respaldarlo. Porque ahora estamos usando las cosas de Microsoft, entonces empezamos a respaldarlo. Yo lo empecé a respaldar en SharePoint. Entonces tenía que ir pasando estos como 700 gigas de cosas a la nube. Y ahí empecé a cachar como, ok, acá hay 700 gigas, pero creo que en la práctica deben haber 100. Porque hacían esto de todos los años se respaldaba el computador. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes la información del 2016, se respalda. Después tienes la información del 2016 más la del 2017 y se respalda como si fuera el 2017. Ya. Entonces tienes como este interés compuesto de archivos que sea que vienen más y más cosas. Bueno, ahí yo creo que pasan varias cosas. Yo no sé si es un tema de que nosotros nacimos con las herramientas, porque una cosa que a ti y a mí nos pasa es que cuando tú no sabes algo en un computador, tienes la intuición de apretar ciertos botones para buscar la solución. Sí. Y eso es muy propio de que nosotros, literalmente, cuando teníamos 4 o 5 años, nos pusieron un computador al frente y empezamos a investigar el mundo a través de eso. Es como un lenguaje que viene un poco metido en nuestro ADN. Y las personas que no tienen eso, les cuesta hacer este proceso de búsqueda. Y que los lleva a lo que tú decís, que no es, muchas veces no es intencional no querer aprender, es que no está metido en su ADN que uno puede llegar a solucionar problemas apretando cosas. Sí, o también... A mi mamá le pasaba mucho que ella tenía miedo de que si apretaba botones incorrectos, el computador se iba a romper. Cosa que hoy en día es prácticamente imposible. Hoy en día es muy difícil, si no sabes usar un computador, romper el computador apretando botones. Sí, yo logré hacer eso. Pero fue por otro tema que también me metí a un lugar donde el 99,9% de los mortales no se mete. Por eso te digo, un usuario medio básico no va a ser capaz de romper un computador, el software del computador, apretando botones buscando la solución. Es que me llama la atención y por eso te decía que es un tema de actitud, porque lo veo mucho en gente de también nuestra edad o menores. Ya. Con gente menor a mí o de mi misma edad que es como, viejo, usa Google. Sí. Yo muchas veces molestaba a mi hermana como, ¿lo googleaste? Pregúntame después de googlearlo. Después de googlearlo. Tengo un amigo que es como, ya, pero, ¿hiciste esto? Y como, no, es que me cuesta, pero es que no estás tratando. No sé, siento que yo pienso mucho de que no siento que hay un problema para el cual no pueda encontrar la solución. Entonces, para mí es como, ok, voy a tratar de hacer esto. De ahí averiguo cómo, mientras lo hago. Sí, bueno,
yo te diría que yo lo he visto reflejado en otros lados. A mí me pasa en el mundo de las leyes, que es donde me muevo, que yo tengo muchos alumnos que tú le pones un número al frente y no quieren hacer el esfuerzo. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace 2 clases atrás, yo estaba enseñando cómo hacer compraventas de acciones, que es una de las materias que hay que pasar en la universidad. Y una de las cosas que había que hacer era decir, si hay 100.000 acciones y se cede un 30%, ¿cuánto se cede? Y le dije, ya, ¿cuánto es un 30% de 100.000? Y muchos de ellos, y esto fue, me llegué a reír en clase, de que muchos de ellos no sabían o no querían calcularlo. Cuando es una cosa que es como literalmente súper, súper básica. Sí. Y todos ellos, cuando dieron la prueba de admisión a la universidad, pasaron brechas matemáticas mucho más altas que esa. Sí. Mucho más altas. Sabían lo que era un logaritmo, por decir. Sí. Pero una división común y corriente o un porcentaje era Un algo cálculo de porcentaje. que eran capaces de hacer. Y también en base a 10. 10. Pero el problema era que emocionalmente no querían hacerlo. Sí. Porque les habían metido en la cabeza de que las personas que estudian leyes son personas que no son buenas para las matemáticas. O que no quieren matemáticas. Sí. Y eso yo lo batallo todas las clases. Yo digo, ustedes no son tontos. Ustedes sí pueden hacer esto. Y lo batallo siempre. Y lo batallo con abogados viejos también. Ustedes no, por el hecho de que son abogados, no quiere decir que no saben sumar. No, y pasa con tantas cosas de, por favor, gente, no se den el permiso para ser incompetentes. Sí, ustedes o sí sea, pueden. Sí, o sea, a mí me cuesta un universo escribir. Tengo dislexia. No significa que me voy a rendir. Sí. Me enojo constantemente y Santiago se enoja conmigo constantemente. No, Santiago me trata bien. Pero trato de no sé, hacerlo bien. No digo, no puedo, listo. Sí. Es eso. Eso. Ahí es donde me gustaría que, bueno, vamos a leerlo más adelante, este libro de Thinking Fast and Slow, donde habla mucho de eso, que a veces la gente no es que sea tonta, es que no lo pensó. Sí. Es como si tú le preguntas en la calle a alguien, ¿cuánto es un año? 365 días. Pero también puedes decir... El periodo de tiempo que da vuelta Claro. la Tierra al Sol. Claro. Hay muchas formas de hacer la pregunta también, donde tú puedes demostrar que la persona, si te responde rápido, probablemente no lo pensó. O si te responde rápido y bien, es como, ok, esta persona tiene un grado de expertise acá de que lo hizo rápido. O sea, cuando tú me dijiste 30% de 100.000, al tiro dije como, ok, 30.000. Yeah. O sea, no fue rápido, pero mi intuición me llevó para allá. Sí. Mi intuición me llevó como, ok, es 30 y algo. Yeah. Bueno, aquí yo creo que el llamado, y yo se lo digo a todos mis alumnos, es que tienen que haber 2 niveles de apoyo en este tipo de temas. Primero, un apoyo externo. Es muy importante que si tú tienes un rol de par, educador, maestro, si estás arriba o al lado o abajo incluso, tú tienes que verbalizar lo más posible que tú crees en el otro. Y que tú crees que el otro es capaz de hacer todo y que no hay nada sobre esta tierra que la otra persona no pueda lograr. Número 1. No. Y número 2, tú tienes que internalizar esa conversación contigo mismo. Porque no es aceptable que tú creas que no puedes hacer algo. Yo Sí. creo que las personas tienen un potencial ilimitado. Sí. Punto. Yo en los últimos meses, por el trabajo, me puse a aprender de bases de datos. Nunca lo había hecho. Fue como, esto es interesante, esto lo puedo aplicar mucho en mi trabajo que estamos usando Excel. Como, esto puedo potenciarlo. Y me metí a aprender. Por ejemplo, esta semana estuve peleando mucho para tratar de hacer algo que al final caché que no se podía. Yeah. Pero es el ejercicio de lanzarse al agua y decir, como, a ver, ¿cómo se hace? Hacer la pregunta, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace, voy a hacer la pregunta de cómo se hace. Me pasa también mucho que en este tipo de conversaciones uno dice qué importante es la familia, el colegio, la educación, los pares que te tocaron en una cierta etapa. Sí. Sobre todo, ojalá, en lo más pequeño posible. Porque
me pasó, yo he hecho mucho trabajo con sectores más vulnerables de la población chilena y que he visto cosas terribles propiamente tales de el sistema educativo y de las familias que rodean a ciertas personas. Sí, Muy concreto. nosotros hicimos preuniversitario. Eso, muy concreto. Nunca me dejo de olvidar de que yo tenía alumnos que me decían, profesor, es que usted no lo entiende, pero nunca nadie ha creído en que yo puedo lograr algo. Entonces, si es que tú vienes toda tu vida con gente diciéndote, no, tú no vas a poder ser, ¿cómo? Es una batalla mucho más difícil y una montaña mucho más Yo difícil diría, más perverso aún que te digan que no puedes. Es que ni siquiera esperen que puedes. Sí. Que te digan que está bien. No está bien, no es para ti. Que te digan que está bien rendirse. Sí. Y no más que rendirse, porque rendirse sin tratar. Porque es distinto hacer la carrera y chocar con un muro a nunca haber participado en la carrera. Para que entiendan más el contexto, acá con Santiago, o más que nada en Chile. En Chile, para entrar a la universidad, está la prueba de selección universitaria. Que hoy en día se llama de otra forma, pero básicamente es una prueba para entrar a la universidad. Exacto. A mí me gustan cuando los nombres son descriptivos. ¿Qué es la prueba de selección universitaria? La prueba es que das para que te seleccionen y selecciones la universidad. Listo. Hoy en día tiene otro nombre como prueba, ¿cómo es? De opción, de transición, ya no me acuerdo cómo la pusieron ahora. Lo cambiaron recién. Es Da como, lo mismo. es como el nombre de Negrita. No. Ok. Pero bueno, el tema es que esa prueba se da a nivel nacional. Toda la gente que sale de la educación del colegio da esa prueba para entrar a la universidad. Entonces, todos los que queremos ir a la universidad estudiamos para dar la prueba. Es lo que se llama un preuniversitario. Y con Santiago, cuando nosotros estamos en la universidad, o sea, de hecho, más que nada, y Santiago, que él fue el que me arrastró después a esto. Yo era el director Tú me invitaste. Sí, yo era el director de uno de estos y invité a Pedro a hacer algunas clases. Sí, y ahí este era el preuniversitario Padre Hurtado, que se enfocaba en gente de escasos recursos. En sectores vulnerables del centro de vulnerables. Santiago de Chile. Exacto, entonces ahí nos tocaba ver mucho eso, el efecto psicológico de que te digan que tú no puedes o que no esperes y cómo eso realmente chorrea todas las áreas de tu vida. Yeah. Yo encuentro muy impresionante como esa actitud de no puedo, o está bien que no puedo, o esto no lo sé, o esa actitud de rendirse, la encuentro tan perversa. Pero es que ahí entra un poco el aprendizaje como medio subliminal. Como... Qué impresionante como si tú has escuchado que todas las personas que te rodean no creen en sí mismas, y es normal, qué difícil es salirte de esa lógica. De hecho, la otra vez por un podcast escuché de una ONG que decían, nosotros nos encargamos de que la persona que es primera generación en su familia que va a la universidad, termine la universidad. Porque ellos se habían dado cuenta que independientemente si es que la persona venía de un sector económico más alto, más bajo, el mayor determinante en que las personas terminaran las carreras era si eran primera generación o no. Porque cuando eras la primera generación de tu familia que iba a la universidad, nadie más tenía tu experiencia, nadie más vivió lo que tú estabas viviendo, nadie te podía dar el apoyo emocional y psicológico. Incluso pasaba al revés, que tu propia familia te decía de que no era importante, de que podías hacer otra cosa, de que te rindieras. Porque, claro, para ellos no fue importante, pero... Oye, mi papá es el menor de 8 hermanos y es de los pocos que fue a la universidad. Porque estuvo justo en esa generación que empezó a ir a la universidad. Mi abuelo nunca fue a la universidad. No. En definitiva, yo creo que la conclusión que uno llega con este tipo de conversaciones es que la brecha digital en el lugar de trabajo no es una cuestión de capacidades, es una cuestión mucho de creencias, de aptitudes, de... Ahora, no vamos a desmerecer que probablemente una persona que nació con un computador al frente tiene más facilidades porque está más expuesto al lenguaje. Sí. Eso es
Eso es evidente. Es obvio que una persona que tiene 65 años y que el primer computador que tuvo fue a los 40, le va a costar más que un niño que nació con un computador en la mano. Eso es evidente y no nunca lo vamos a merecer. Pero yo sí tengo conocidos, tíos y jefes, digamos, que tienen sobre 60 años y que son expertos en un computador. Sí. Difícil no lo hace imposible. Sí. Sí, es el tema. Nunca hay que desmerecer el trabajo que se hace para aprender estas cosas. Y yo te diría, por eso es que me molesta cuando la gente se rinde y dice que no puedes, como, no, es que tú naciste con esto. Es como, no sabes el trabajo que hago para lograr esto. No me digas que simplemente nací con la habilidad. No nací con la habilidad. Sí. A mí también me pasa mucho que yo diría que... A ver, ¿cómo decirlo? Con la boca. Es cada vez más importante manejar el lenguaje de los computadores porque es una herramienta que es probable que sea la nueva imprenta, por decir. Sí, todos hablan de la época digital y la revolución digital. Hoy en día el coronavirus nos demostró de que la digitalización es una cosa fundamental y que te puedes acelerar 10 años en desarrollo tecnológico en un mes. Sí. Eso también es muy importante decirlo. Nos demostró esta cuestión. Oye, mira, en 3 minutos más tú eres capaz de meterte aquí, aprender a hacer esto y en verdad lograrlo. Antes, hace 2 años atrás, ¿cuántas veces pasaba que una persona prefería decir, prefiero llamar por teléfono a hacer una videollamada? Infinitas veces. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo, era entendible. Hoy en día hacer una videollamada es algo casi básico para toda la población. Sí. Entonces, creo que es muy bueno entender que con un poquitito de ganas se pueden hacer tremendos apoyos. Sí. Así que con eso les vamos dando, como siempre, las gracias a todas las personas y los hacemos partícipes del sueño de ustedes sí pueden ser digitalizados. Sí se puede. Y sobre todo los invitamos, si es que nos están escuchando a través de alguna plataforma como YouTube o por Spotify y todo eso, que nos contacten, que nos cuenten un poco su experiencia, cómo ha sido, conversemos, nos encanta hacer hartos eventos, así que llamadísimos a ingresar a elementalpodcast.cl y tener todos nuestros elementos de contacto ahí. Esperamos que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós.